Mira, para afrontar la problemática que tienen estos libros, hay una única manera de afrontarla: recogerlos todos, de la plataforma digital y de las escuelas, porque estos libros hay que reescribirlos todos. La Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana, ADIER, ha denunciado que los libros de texto producidos por el Ministerio de Educación a través del proyecto Libro Abierto que anunció el MINER el pasado mes de febrero tienen problemas de estructura, conceptuales, gramaticales y otras limitaciones. Tú no puedes, por ejemplo, decirme a mí, aquí nosotros estamos aprendiendo la decena de millar. Mira, la decena de millar. La decena de millar está dada en ese cuadrito. La decena de millar necesita como 5 o 6 páginas para trabajarla con conciencia, porque hay que seguir patrones de conteo. También han identificado errores estructurales, como el mismo hecho de que estén juntas las indicaciones para el maestro y el alumno en el mismo libro, cuando la recomendación es que estén en libros diferentes. ¿Por qué? Por una razón simple. Mira, en un libro del alumno yo no puedo tener estos iconos aquí, que fue unos iconos que creó el autor para decir que eso representaban las competencias fundamentales. Señala que en el libro de matemáticas indican conocimientos esperados del estudiante, más allá de lo comprensible para un niño de tercer grado, que apenas alcanza la edad de 8 años, como pasa con este ejemplo que lee textualmente la profesora de la Rosa. Utiliza en forma sistemática estrategias de resolución de problemas, verificando e interpretando sus resultados con relación a la situación del problema presentado y justificando con su lenguaje cotidiano procesos de razonamientos propios acerca de una demostración, un algoritmo o un resultado matemático de forma inductiva y utilizando recursos concretos e integrando las tecnologías digitales. Óyeme bien, de demostración y de inducción matemática se trabaja en geometría, en matemática 4 del nivel secundario, lo que era segundo de bachillerato antes. Y yo se lo estoy pidiendo, ¿tú sabes a quién? A un niño de 8 años, que apenas va a comenzar en este grado a trabajar con la numeración desde el 99.999 hasta ahí. Por ejemplo, al final de las unidades hay una página para evaluación de lo aprendido. Sin embargo, entre los puntos evaluados hay algunos que no son parte de la unidad. Por ejemplo, en la página 19 del libro de Ciencias Sociales de tercer grado de la primaria, cuando preguntan por el único océano que no está delimitado por tierra y por el más cálido de todos los océanos o el más pequeño de todos los océanos. Son contenidos que no fueron enunciados antes. Tampoco se explica cómo hacer un crucigrama que ponen en la misma unidad. También los textos cuentan con pocas ilustraciones, cuando los libros para niños pequeños deben tenerlas en abundancia, e incluso algunas de las que tienen están divorciadas de lo que se explica o describe. Pero además tú tienes aquí una situación de aprendizaje que te dice que Camila y Manuel están muy preocupados por la cantidad de basura que hay en el patio. Pero todos esos niños están muertos de risa. Para la académica María de la Rosa, el problema se extiende a preguntas incoherentes que desprenden de imágenes que no llevan a razonar con las preguntas relacionadas, pero que tampoco aportan al conocimiento que se pretende estimular en los niños. Y además, ¿qué tú me dices si yo te pregunto a ti que por esto que veo aquí podrían decirme los niños, ¿creen que hay más estudiantes? Eso es un absurdo. Es una pregunta sin sentido. Pero vamos más, cuando le preguntan, ¿cuántos estudiantes hay inscritos en la escuela? ¿Tú crees que es posible que un niño pueda deducir, y tú adulta y yo adulta, por la basura que se genere en un recreo, cuántos estudiantes hay inscritos en esa escuela? En cuanto a los errores de ortografía, han señalado una larga lista como reglas tan básicas como escribir los nombres propios con mayúscula. Por ejemplo, está República de Haití, Puerto Rico y el Canal de la Mona. Aparecen en minúscula.
han identificado problemas en los libros de matemáticas, español y ciencias. Son muchos los errores señalados, pero no podemos ponerlos todos. El tiempo en un reportaje no resulta suficiente. Es un tollo, es una atomización que hay, aparte de los cientos de errores que hay en el 80% de las páginas. Eso es eso es un adefesio. Aparte de los problemas visibles, hay otros que tienen que ver con las normativas curriculares vigentes, pues se acusa al Ministerio de Educación de saltar procesos aprobando la adecuación curricular mientras se hacían los libros. Aquí se cometió un error garrafal. El mismo día que el ministro aprobó esta bibliografía, fue el día que aprobó la adecuación curricular en la que se suponía que se basaba el diseño de estos libros. Usted no puede hacer un libro sin tener primero un currículo aprobado y revisado. Con el Plan Libro Abierto se prometió que los estudiantes del sector público recibirían totalmente gratis para todos los niveles, tanto de forma impresa y en línea, antes de que iniciara el año escolar 2023-2024, todos los libros de texto, elaborados por una unidad editorial designada por el Ministerio de Educación y compuesta por diferentes universidades del país y entidades con enfoque académico y religioso. Tú tienes universidades como la Universidad Católica Nordestana, tienes la ISA, tienes la UNFU, tú tienes instituciones como Fe y Alegría, como el Arzobispado, que no son parte del Ministerio de Educación. Entonces, ahí está también la Academia de Ciencias. Para el presidente del Observatorio Educativo, aquí hubo un problema de origen y fue no tener un proceso que impulsara propuestas que compitan en calidad para ser elegidas. El ministerio lo que ha hecho es seleccionar a un grupo de instituciones al azar, por mutuo propio, sin seguir los procedimientos de compras y contrataciones, y sin un proceso competitivo, que es lo más importante. Pero también se ha señalado como punto cuestionable el inicio de un proyecto por encima de libros ya comprados con anterioridad en la gestión pasada del Ministerio de Educación y aún en vigencia. En el año 2021, el anterior ministro Roberto Fulcar compró 9.123.000 libros. Libros de inicial y primaria por un monto de 2.200 millones de pesos. En el año 2022, entonces, compró a las casas editoriales libros digitales ascendente a 1.820 millones de pesos. Esos libros tienen vigencia hasta el 2025, según la ordenanza del Ministerio de Educación. Nosotros, en el Observatorio Educativo, hace 6 meses que estamos exigiendo al ministro, primero, un informe que justifique el cambio de libros de texto, violando la ley del libro, violando la Ley General de Educación, porque los libros que él intenta reemplazar solo tenían 1 año de vigencia cuando él asumió el puesto. Y él no podía cambiarlos en un periodo inferior a 4 años. En Acción Empresarial por la Educación Educa aún están en el proceso de revisión de los libros para identificar los errores y en 2 semanas pudieran tener un informe. Sin embargo, nos confirman que recomendaron desde el principio de la propuesta del libro abierto que era un tiempo muy ambicioso tener este proyecto del Ministerio de Educación en poco más de 6 meses. Los expertos que consultamos a nivel global y los colegas a nivel regional con los que conversamos nos pasaron la información de que este trabajo para las casas editoriales especializadas se toma no menos de 2 años de poder producir un material de calidad. Para el Plan Libro Abierto se estima una inversión de más de 301 millones de pesos y los errores señalados pudieran generar nuevas impresiones y hay quienes presumen que pueden sumar otros gastos. ¿Pero a qué costo? Por ejemplo, reimprimir este libro de segundo de primaria con la matrícula actual que tiene el segundo grado sale por más de 20 millones de pesos. Un solo libro de un solo grado, en este caso en segundo de primaria, según la matrícula actual en este año escolar. Mira el costo de cualquier mejora. Pero si los libros impresos registran efectivamente errores que merecen ser subsanados, desde la perspectiva de Educa no es el Estado el que debe ser el responsable de corregirlo. Debiera ser el oferente que entrega un material de trabajo
y que si ese material de trabajo es fiel copia del original que entregó el oferente, pues entonces debe ser quien se haga cargo del defecto, como cualquier bien o servicio que adquiere el Estado o que adquirimos nosotros como privados. Un punto que rebate el Observatorio Educativo es que no es cierto que los libros del Plan Libro Abierto han resultado más económicos que las compras anteriores de libros realizadas en el Ministerio, según una comparación que realizaron en las compras desde 2013 a la fecha. El argumento de que los libros iban a salir más baratos es falso, porque los libros ahora cuestan 20 pesos más, a pesar de que el costo del papel con que se hacen estos libros es 50% más barato ahora que en 2021. Y los libros tienen 67 páginas menos. Solicitamos una entrevista a través del Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Educación para ver su postura frente a este tema, pero no nos reconfirmaron nunca la misma. Sin embargo, sí vimos que el ministro Ángel Hernández reconoció en los medios de comunicación errores en 2 libros de texto, que dijo serían corregidos, y alegó que las denuncias de los editores responde a intereses, calificándolos como el cartel de los editores, que ha obtenido pingües beneficios en torno a los libros de texto. Para este sector, en primer lugar, es una falta de respeto este calificativo. El irrespeto de este señor llega tan lejos que está hablando de cartel. Y usted sabe lo que entendemos en la República Dominicana por cartel, ¿verdad que sí? O sea, cuando usted escucha la palabra cartel, hay una asociación, hay una vinculación unívoca entre aquellos que se dedican a vender drogas. El trabajo editorial, y habla de que nos hemos repartido el pastel, por Dios. Si él quisiera de verdad reducir el costo de los libros, lo que haría sería abrir una imprenta, la imprenta exclusiva del Ministerio de Educación. Pero él no lo va a hacer porque él no va a afectar los intereses de las grandes imprentas de este país. Entonces es una farsa, es hipócrita del ministro decir que lo que está haciendo es eliminando un negocio, porque el negocio grande de los libros no está en la edición, está en la impresión. Y él no se va a ir donde las grandes imprentas de este país a decirle, miren, ustedes no van a imprimir libros, lo va a imprimir el ministerio. Pero fuera de todo esto hay una realidad, unos libros con errores y que habrá que tomar una decisión antes de seguir llevándolos a las escuelas. Parecería sensato que se detuviera el proceso de impresión, se trabajara en la revisión paulatina, digamos, mesurada del libro digital, se corrigieran los errores allí con costos verdaderamente insignificantes, y a la hora de imprimir se imprima siempre sobre una versión que no traiga ningún error aparejado. Sin lugar a dudas, este año escolar ha iniciado con numerosos retos, desde alumnos afectados porque sus planteles no están aún terminados, como lo denunciamos en febrero del año 2022 y todavía esta semana confirmamos que siguen cerradas las escuelas República de Haití y un pabellón del Liceo Amaury Germán Aristi. A esto se suma este tema de los libros, donde hay muchos puntos que explicar, pues no se entiende por qué el Ministerio de Educación, con libros ya aprobados y vigentes, en los que se invirtieron miles de millones de pesos, elige embarcar al país en un proyecto acelerado de 6 meses, dando la responsabilidad a sectores cuya obligación no está vinculada a la realización de libros de textos para niños. Esperemos que más allá de que primen los intereses de un sector u otro, prevalezca el interés de la educación de calidad y el acceso a libros eficientes para los niños del país, donde los expertos en el área realmente pongan sus saberes a disposición de robustecer la calidad de la educación dominicana, que tanto se necesita.